Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, habíamos empezado a estudiar acerca de dos puntos respecto a este pasaje. Vimos del versículo 1 o en el versículo 1 a ese maestro de la oración. Lucas es uno de los que más enfatiza a Cristo orando en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, circunstancias. Es uno de los evangelistas que más enfatiza y nos muestra a Jesús como ese hombre perfecto, pero ese hombre que estaba totalmente ligado a la oración, siendo 100% Dios al mismo tiempo. Él tenía una vida de dependencia absoluta al Padre. Y el discípulo que se acerca, no sabemos quién fue, no sabemos quién fue el que hizo ese pedido, pero él sin lugar a dudas entendió dos cosas, él vio dos cosas. Él se dio cuenta que Jesús tenía una vida de oración totalmente distinta a la vida de oración que se mostraba en el ámbito religioso judío. Las oraciones en ese momento eran totalmente hipócritas, era una forma no de acercarse a Dios y agradar a Dios, sino una forma de recibir aplausos y reconocimiento, de decir, wow, cómo ora, mira cómo se expresa, qué profesional que es al momento de hablar. Y este discípulo se dio cuenta que Jesús no hacía nada de eso en absoluto. Él se apartaba, él se iba a solas, donde nadie le veía, y oraba al Padre. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, él enfatiza eso: no sean como los escribas y fariseos hipócritas que se levantan en las plazas, en las esquinas de las calles, a anunciar lo que ellos hacen y oran y todo para que todos les escuchen, sino que entra a tu pieza, cerrá tu puerta y ahí en secreto ora al Padre, y ahí vas a tener tu recompensa. Ahí vas a tener tu recompensa. Y este discípulo entendió eso, por eso le dijo: Señor, enséñame a orar. Él entendió también que él necesitaba aprender a orar, y es algo que yo y vos necesitamos entender, que necesitamos mejorar, necesitamos acercarnos al deseo de Dios en lo que respecta a nuestra vida de oración. Él entendió que todo lo que Jesús hacía al exterior, en público, era resultado de lo que él era en privado. No era al revés, aunque a veces nosotros queremos invertir las matemáticas divinas. Queremos hacer muchas cosas para estar bien con Dios. Que se me vea de tal cosa y que se me reconozca. Y es algo con lo que luchamos muchísimo. La aprobación, el ser visto, el que no, que tienen que ver que yo estoy haciendo esto. No, que si no ven. No, la aprobación del Señor es lo que más tenés que buscar, no la de los demás. Sus discípulos veían eso. Veían que Jesús tenía una vida de oración distinta y entendieron que todo lo que él hacía tenía una relación, una conexión directa con su vida privada de oración. Y es también así con tu vida. Es también así con tu vida. ¿Te sentís seco? ¿Te sentís deshidratado emocionalmente, espiritualmente? ¿Te sentís distraído, perdido, sin propósito, sin rumbo, siendo cristiano? ¿Puedes sentirlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no estás en oración constante. Porque la oración es una de las prácticas espirituales que más delata nuestra condición espiritual. Con todo lo demás podemos simular, como decíamos el domingo pasado. Pero con mi tiempo de oración delante del Señor, no puedo disimular. Y eso define mi cristianismo, eso define mi cercanía o mi lejanía a Dios. Él era el maestro de la oración. Yo te pregunto, hermano, pasó una semana desde que escuchamos esto. ¿Cuánto de esto buscaste aplicar en tu semana? Y es muy buena teoría la que podemos recibir, pero y podés estar anotando todo lo que se escucha, compartiendo, tuiteando en todas tus redes, en todos tus estados, pero ¿cuánto cambió tu vida de oración esta semana en comparación a la anterior, antes de ser exhortado y desafiado por la palabra de Dios a que necesitabas mejorar tu vida de oración?
¿Te das cuenta de lo duro que somos? Y doy por hecho de que todavía tenemos muchas áreas. Y lo doy por hecho porque soy uno más. Cuesta, va contra mi carne, va contra nuestro deseo carnal el dedicar tiempo a la oración. Por eso una de nuestras oraciones diarias debe ser: Señor, por favor enséñame a orar. Enséñame a poder orar. Quiero orar mejor, quiero estar más cerca. Quiero disfrutar más de este tiempo contigo. Quiero tener esa vida de oración que tuvo Cristo, para quien la oración no era una carga, no era una imposición de una religión, sino que era algo que Él anhelaba. Apenas Él tenía un tiempo en su agenda ocupadísima, Él se apartaba de todos, iba al monte a orar. Tenía muchas actividades el día siguiente, se levantaba más temprano, antes de que el sol saliera, y iba a pasar tiempo con su Padre. Para Él no era una carga, para Él era totalmente lo contrario. Era un lugar donde Él se descargaba y recargaba, y ahí es el lugar donde nosotros hacemos eso. Muchas de tus cargas que vos estás llevando hoy es consecuencia de tu falta de oración, es consecuencia de tu mala vida de oración, de que estamos secos en nuestra vida de oración. Si tan solamente oráramos, si tan solamente fuéramos a la presencia del Señor, al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro, no nos sentiríamos desesperados, no nos sentiríamos afanados, no nos sentiríamos atribulados. Nuestro deseo debe ser que nuestra vida de oración crezca cada día más. Por eso el Señor nos dejó también el modelo de oración que estuvimos viendo, y hablamos del Padre Nuestro, que habíamos estudiado ya aquella vez en el Sermón del Monte, pero ahora Jesús lo menciona en otro contexto y enfatiza otras cosas más respecto a la oración. Y vimos tres cosas acerca o en este modelo de oración que Jesús presenta. Entre paréntesis, otra vez para reforzar, esto no era una frase o una oración que habría que repetir y repetir y repetir. Es más, la oración que Jesús hace no es una oración que Él haría. No sé si te preguntaste eso. ¿Acaso Jesús iba a decirle al Padre: Señor, perdóname las ofensas como también yo perdono? ¿Acaso Él ofendió al Padre? No. Entonces podemos entender que no era algo que Jesús repitió, no era algo que Jesús rezó, no era algo que Jesús tenía como un ritual repetir, sino que es un modelo que Él nos dejó a nosotros, para nosotros los creyentes, sus discípulos, de la manera en que debemos orar. Y uno de los primeros ingredientes que debe tener nuestra oración, hablamos acerca de una invocación consciente. Que cuando invocamos el nombre del Señor, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, debemos entender a quién estamos hablando, de quién se trata, en la presencia de quién estoy. Que no estoy frente a un amiguito, que no estoy frente a un abuelito, estoy frente al Dios soberano, Rey del universo. En su presencia estoy. Y si no comienzo de esta forma consciente mi oración se va a desenfocar, mi oración se va a ir por cualquier otra cosa y voy a estar orando a cualquier Dios menos al Dios de la Biblia. La oración es hablarle a Dios, es olvidarnos de nosotros mismos y darnos cuenta de su presencia. Eso es la oración, es hablarle a Dios, olvidarnos de nosotros mismos y darnos cuenta de su presencia. Por eso necesitamos a veces tomarnos un tiempo al momento de orar. Eso lo veíamos en el Sermón del Monte, esa pausa o ese tiempo de buscar conciencia, de buscar concientizar nuestra mente y nuestro corazón de: Sergio, vas a orar, vas a hablar con Dios. Y a veces ahí nos quedamos. Y cuán bueno sería a veces quedarnos ahí. Señor, y en esa dimensión que entendés lo que significa estar en su presencia, quedarte y ser transformado ahí, entendiendo a quién estás invocando.
¿Cuánto necesitamos mejorar en esa conciencia de a quién es el Dios a quién estoy orando, a quién estoy clamando? Y eso se aplica a todo lo que hacemos para Él, a quién estoy sirviendo, a quién estoy alabando. Eso va a cambiar mi motivación, mis ganas. Voy a dejar de estar bostezando mientras canto, voy a dejar de estar mirando el techo o la mosca que está dando vuelta en la iglesia. Voy a estar concentrada en lo que estoy cantándole al Señor, porque sé frente a quién estoy. Necesitamos ser más conscientes de quién es el Dios a quien invocamos. También vimos estas peticiones. Hace dos clases de peticiones, o dos grupos de peticiones y tres peticiones en cada grupo. En primer lugar, la petición de adoración. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Tres peticiones que engloban lo que es una petición de adoración: que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea conocido, que venga tu reino, que se expanda tu reino en mi vida y en toda la tierra, que tu reinado crezca y que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga tu voluntad en la tierra. Esa debe ser la oración primaria, debe ser lo que un creyente, nosotros más debemos desear. Señor, que tu reino se expanda en mi vida, que tu nombre sea santificado, que sea hecha tu voluntad. Y cuando llegamos y comenzamos con esa petición de adoración, cuando lleguemos a las peticiones personales, vamos a tener, y eso nos va a ayudar a tener nuestras prioridades en orden. Vamos a entender que nuestros problemas terrenales y pasajeros no son tan importantes como eso. Sí, podemos estar sufriendo, podemos estar padeciendo necesidad, podemos estar padeciendo sufrimientos, podemos estar pasando por momentos difíciles, pero cuando yo filtro todo lo que me está pasando a la luz de la eternidad, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar. Y cuando llego a la petición personal, cuando le decimos, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tres pedidos: pedido de provisión, el pan de cada día; pedido de perdón, perdona nuestras ofensas; y pedido de protección, líbranos del mal, líbranos de la tentación. Y ahora nos introducimos, y si querés escuchar a detalle esto, vamos a subir dentro de poco, esta semana, el audio del domingo pasado, para que puedas recordar, repasar o ponerte al día. Ahora, del versículo 5 hasta el versículo 13, vamos a adentrarnos en las metáforas acerca de la oración. Vimos el maestro de la oración, vimos el modelo de oración, y ahora las metáforas que Jesús da, los ejemplos que Jesús da acerca de lo que es la oración. Dice, vamos a leer nuevamente versículos 5 al 13, y abarca gran parte del pasaje acá de Lucas 11 acerca de Jesús y la oración. Dice así, versículo 5: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Acá encontramos dos metáforas que Jesús da a su discípulo, a esos discípulos que le pidieron que le enseñe a orar, para que ellos entiendan y dimensionen al menos dos verdades fundamentales respecto a la oración. Los ejemplos o las parábolas eran algo muy usado en los tiempos de Jesús. Las parábolas no fue algo que Jesús inventó, es algo que Jesús utilizó, pero todos los maestros, los rabinos y también desde la antigüedad usaban ejemplos de la vida cotidiana para dar como ilustración, para entender algunas verdades profundas y en el caso de la Biblia, verdades netamente espirituales. Entonces la parábola eran utilizar situaciones ya sean ficticias que se inventaban, pero que tenían relación a algo cotidiano, a algo que ellos conocían y entendían bien cómo funcionaba, o podían ser también verídicas, historias que realmente sucedieron, para que las personas que estuvieran escuchando pudieran conectar esa situación cotidiana con una verdad o con una realidad espiritual, y de esa forma sea más fácil de comprender. Por eso Él es el maestro no solamente de la oración, sino que es el maestro de maestros, y Jesús fue el mejor en utilizar todo tipo de parábolas. Y Él utilizó al menos dos parábolas acá para explicar o graficar realidades espirituales respecto a la oración. Entonces, ambas metáforas o ambos ejemplos, parábolas, comienzan presentando una situación. Presenta una situación y al final remata con la enseñanza. Te plantea toda la situación, que son situaciones que para ellos en su contexto eran muy fáciles de entender. Nosotros hoy de repente tenemos que buscar ciertas explicaciones de cómo funcionaba en su cultura ciertas cosas, porque tenemos una cultura y estamos en una época totalmente diferente, pero para ellos en su contexto era algo totalmente cotidiano. Entonces ellos podían entender enseguida a qué Jesús estaba apuntando, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando leemos las parábolas, tratar de entender la verdad que Jesús estaba manifestando a su audiencia. Así que vamos a comenzar ya con el primer ejemplo que vemos ahí de versículos 5 al 9. Algunos le llaman la parábola del amigo a medianoche, ¿verdad? Del amigo a medianoche. ¿Cuál es la situación? Si no entendiste cuando leímos, bueno, vamos a parafrasear un poco, porque la verdad que el relato acá es un poco complicadito a veces si lees rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué situación plantea Jesús acá? Él dice, viene un amigo o un vecino pidiendo ayuda a su otro vecino porque le llegó sorpresa de visita a la medianoche. Le llegaron visitas de sorpresa, él no estaba preparado para recibir esas visitas. ¿Qué hace este hombre? Desesperadamente va a la casa de su amigo a medianoche, obviamente ya estaban todos durmiendo, a la mitad del sueño, porque ellos se acostaban ya prácticamente cuando el sol se escondía, y molestó a su amigo pidiéndole 3 panes para que tuviera él con qué recibirle a sus visitas que llegaron de sorpresa. Y dice Jesús, ¿acaso, dice, quién se va a negar a ayudarle? Quizás ese amigo no se va a levantar por el hecho de ser amigo, se va a levantar a causa de la situación y de la incomodidad que representaba eso, y se va a levantar tipo renegando, ¿verdad? Ay, ¿cómo se le ocurre? Ay, mi sueño, mañana tengo que trabajar temprano, ¿verdad? Pero lo va a hacer, le va a dar todo lo que necesita. Esa es la idea de esta situación. Entonces Jesús dice, ¿quién se va a negar a eso? Nadie se va, porque todos sabemos, en la cultura judía, todos estaban dispuestos a ayudar, pero no todos con la mejor gana, obviamente. El tema era ayudarle a tu vecino a que pase un momento difícil, ¿verdad? Es más, algo interesante es que la cultura judía, y por ley judía, la hospitalidad era algo que ellos tenían que practicar demasiado bien. Para ellos era que vivían en una cultura de honra y deshonra, ¿verdad? Era totalmente deshonroso si te llegaban visitas a tus casas y vos no le dabas lo mejor que tenías.
Si vemos en diferentes momentos donde se ve la hospitalidad o cuando llega visita a la casa o a la tienda de alguien, se le daba siempre lo mejor al visitante. Y si una familia o un padre de familia recibía visitas y no tenía con qué recibirle, no le dabas de comer o no lo recibía apropiadamente, no era solamente un momento incómodo, sino que eso representaba algo que afectaba tu reputación como familia, como persona. Y en pueblo chico se conocían todas las cosas. Sabes que ayer le llegó una familia a tal familia y no le recibieron bien, no puede ser. Yo pensé que era un hombre honrado, yo pensé que era un hombre íntegro, que atendía bien a las personas. Y así empezaba a afectar la situación o la reputación, perdón, de la familia, de las personas. Por eso estos dueños de casa, este dueño de casa estuvo tan desesperado en ir a medianoche a ir a su vecino. Ya estaba cerrado el mercado, y entonces va a alguien más o menos cercano y le pide ayuda, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué hace? Él hace una pregunta retórica. Las preguntas retóricas, ¿qué son? Son preguntas que no necesariamente están preguntando algo, sino que a través de una pregunta están afirmando algo. Jesús hace muchas preguntas retóricas y la siguiente metáfora que usa son varias preguntas retóricas también, donde él con estas preguntas, él está en realidad afirmando, no está preguntando. Él está dando por hecho de que en esa situación ese amigo sí o sí iba a ayudar a su vecino, no tanto por el hecho de ser amigo, sino por la existencia de su vecino. Entonces, ese amigo ya estaba acostado y él se iba a levantar, dice versículo 8, dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Dice que por su importunidad. ¿Qué significa esta palabra? No usamos mucho esta palabra, es una palabra bastante antigua y en el griego es una palabra bastante fuerte. Habla de descaro, de algo que no tenés vergüenza. O sea, está diciendo, a causa de su descaro, a causa de su desvergüenza de venir a pedirte y de lo que implicaba esa situación de incomodidad, y también el hecho de que él dejó esa vergüenza aparte y fue a incomodarte, es una mezcla de todo eso. Incomodidad, molestia, es una palabra realmente fuerte. Y dice, eso va a motivar al amigo a llevar y ayudar a su vecino. Entonces, la palabra importunidad justamente da la idea de hacer algo con insistencia hasta el punto de llegar a ser molestoso. Entonces imaginen ahí al amigo afuera de la casa a medianoche, ya toda la luz apagada, todo durmiendo allá adentro y golpeando la puerta: amigo, 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 amigo. Y capaz que de adentro se hizo el dormido, se dio la vuelta, no quiso escuchar. Amigo, amigo, necesito ayuda, ayúdame, ayúdame. Vino visita, no tengo pan, no tengo comida, yo voy a tener, ayúdame, ayúdame. Y a causa de esa importunidad, bueno, vamos a ayudar al vecino, vamos a ayudar al amigo. Esta es la situación que está planteando el Señor Jesús. También tenemos que entender un poco la cultura y cuán molestoso era para una familia recibir esta importunidad a esa altura de la noche. Las casas judías eran, diría hoy un arquitecto, monoambientes, ¿verdad? Eran de un ambiente o máximo dos los que tenían más recursos. Pero cuando vos prendías la luz de la cocina, estabas prendiendo la luz de la sala, prendiendo la luz del cuarto de los niños y la luz del cuarto matrimonial, porque todos estaban en el mismo lugar. Entonces, donde ellos vivían el día a día, ellos después estiraban sus colchonetas o sus telas y ahí dormían en el piso. Y algunos nada más tenían sus cuartos aparte. Entonces, por eso el hombre dice, versículo 7, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No quiere decir que ellos dormían todos en una misma cama, quiere decir que ellos estaban durmiendo todos en un mismo ambiente. Entonces ya todos están durmiendo. Si yo me levanto para darte pan,
eso va a molestar a toda mi familia. Los niños que tardaban en dormirse van a despertarse. Todo eso era una incomodidad tremenda. Eso solo para entender un poco lo que un judío entendía en ese momento con este ejemplo, con esta parábola. Jesús dice, a causa de esta insistencia de este amigo, el vecino se levantaría y le iba a dar todo lo que necesitara. Eso es lo que está contando la historia, para que entendamos. Esa es la anécdota, ese es el ejemplo que Jesús está poniendo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Y versículo 10, Jesús cierra esta metáfora, esta parábola diciendo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A qué está apuntando Jesús con esta primer parábola o metáfora? Él está enfatizando la perseverancia que nosotros necesitamos tener en la oración. Así como ese hombre fue insistente y consiguió lo que necesitaba, nosotros también debemos ser insistentes. Esa es la idea que Jesús está planteando. ¿Vieron cómo fue ese hombre inoportuno? ¿Cómo fue insistente en lo que necesitaba? Y cómo clamó y cómo golpeó y cómo llamó. Y gracias a que él pidió, gracias a que él clamó, gracias a que él llamó, la puerta se le abrió. Esa puerta que ya estaba cerrada se le abrió. Lo que pidió se le dio. Y todo eso sucedió porque él insistió, porque él perseveró en su pedido. Eso es lo que Jesús empieza a llevar a su audiencia a entender, que ellos en la oración necesitaban tener perseverancia. Pero ahora hay algo extraño acá. No sé si te pasa que vos decís, está bien, entiendo esto de la perseverancia en la oración, pero yo no veo a Dios como ese hombre que se levanta de mala gana a ayudarme. ¿Cómo funciona acá? Bueno, en realidad, estas parábolas que Jesús va a enseñar no está presentando a un Dios que responde nuestras oraciones porque se siente presionado a causa de nuestra insistencia. No está presentando a un Dios que, así como ese hombre que estaba ya acostado y a causa de que el otro fue tan perseverante y persistente, dijo, bueno, le voy a dar voy a dar a mis hijos lo que tanto me están pidiendo. No, sabemos que Dios no actúa, no obra de esa manera. Entonces es importante aclarar que estas parábolas no están dibujando a Dios, no están retratando a Dios. Jesús no está diciendo, Dios es así como ese vecino que estaba acostado durmiendo y se levantó de mala gana a responder a causa de la insistencia. No, Él está enfatizando el tema de la perseverancia, el tema de la insistencia, y está enseñando acerca del carácter de Dios a través de contrastes, a través de un contraste, a través de una diferencia, planteando que ese amigo entre comillas, ¿verdad?, que se levantó de mala gana para ayudar a su vecino, si aún él con esa mala actitud, con esa mala predisposición, al fin y al cabo le dio a su vecino lo que necesitaba, la idea es, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que está tan predispuesto, tiene tanto amor, tanta gracia, tanta compasión, tanta comprensión? ¿Cuánto más Él va a poder responder si yo soy perseverante en la oración? Esa es la enseñanza que el Señor está planteando en este primer ejemplo. Si un amigo, poco amigo, que a duras penas ayuda a su vecino en necesidad, al fin y al cabo le ayuda y le colabora con él para hacerle pasar ese mal momento, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Entonces Jesús está diciendo, si van a orar, tienen que orar con perseverancia, tienen que hacerlo con insistencia. Si la persistencia, en otras palabras está diciendo, si la persistencia puede conseguir el favor de un vecino con poco ánimo, mucho más la oración perseverante va a tener respuesta
de nuestro Padre Celestial. O sea, si ese hombre con poco ánimo fue convencido a ayudar por la presión de la situación, ¿cuánto más un Dios lleno de amor y Padre lleno de gracia va a responder a las oraciones de sus hijos? El enfoque entonces en este ejemplo y la enseñanza que enfatiza esta parábola es la oración perseverante. Es esa oración constante. Esa actitud de persistencia que debemos aprender a imitar de este ejemplo, pero en oración al Padre. La misma idea, Lucas, que le encanta hablar acerca de la oración, no solamente habla de Jesús orando, sino que habla en general mucho acerca de la oración. Él presenta en Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez injusto. Capaz que alguna vez leíste esa parábola y capaz que también te pareció rara. Puedes leerlo después, pero te parafraseo más o menos qué pasó. Un juez injusto recibe a una viuda que día a día viene a molestarle con su pedido, y el juez llega a un momento de hartazgo y dice: antes de que pierda la paciencia con esta mujer, le voy a dar lo que ella desea. Y bueno, vamos a Lucas 18 y vamos a ver qué es lo que Jesús estaba pretendiendo enseñar con esa parábola. Y Lucas 18:1 ya de entrada nos dice cuál iba a ser el propósito o la enseñanza de esa parábola de la viuda y el juez injusto. Dice el versículo 1: también les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese era el enfoque de esa parábola. No comparar al juez injusto con Dios y que Dios se va a cansar de nosotros y decir: bueno, antes que pierda la paciencia con mi hijo que tanto está hinchando, le voy a dar lo que quiere, le voy a dar lo que me está... No está comparando eso. Nos está llamando a entender que si un juez injusto, que si un amigo con poca predisposición está dispuesto a ser parte, está dispuesto a ayudar, a suplir alguna necesidad a causa de un pedido perseverante, ¿cuánto más nuestro Señor? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Este también es el énfasis de este ejemplo del amigo a medianoche. Y Jesús cierra este ejemplo mencionando 3 acciones, 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Porque al que pide, dice el versículo 10, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y acá es importante entender en el griego el tiempo verbal, o sea, presente, pasado, futuro y todo lo demás. Estas 3 palabras están en un tiempo verbal continuo. Una mejor traducción sería: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Si siguen pidiendo, van a recibir. Si siguen buscando, van a encontrar. Si siguen llamando, se les va a abrir. Marca esa insistencia, esa perseverancia, donde nosotros tenemos que entender que debemos tener esa misma persistencia en la oración. Y hermanos, a veces tenemos una mala comprensión de lo que puede hacer la oración. Yo entiendo la idea de decir: oro por algo y lo dejo en la mano del Señor y ya está. Está bien, hay momentos donde necesitamos eso. Pero no es solamente eso, sino que en situaciones que estemos viviendo, en necesidades que estemos padeciendo, en circunstancias, en dudas, en temores, en cualquier tipo de situación, nosotros podemos clamar al Señor insistentemente. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos enfatiza eso, casi prácticamente nos manda a ser tan insistentes con el Señor como esa mujer viuda o como este amigo que estaba en esa situación tan inoportuna. Insistir en oración, insistir, persistir, perseverar en oración. Por algo Santiago 4:3 dice: no tienen lo que desean porque no piden. Y si piden,
no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Eso dice Santiago. No están recibiendo algo porque no estás pidiendo. Y hay situaciones en tu vida que tenés que plantearte y decir, ¿será que yo no estoy recibiendo esto? ¿Será que no estoy teniendo la sabiduría? Quizás no estoy teniendo esta guía de parte del Señor porque realmente dejé de pedir, no estoy pidiendo. Fue algo emocional de un momento que pedí en una ocasión y realmente no demostré que era algo que realmente quería. Pero por la fe sigo persistiendo, sigo insistiendo. No esperando que el Señor cumpla mis caprichos, ¿verdad? Pero sí entendiendo que Dios va a responder y que puedo insistir en su presencia. Y es el mejor lugar donde puedo hacer eso. ¿Dónde más? ¿A quién más voy a acudir? Para insistir con algo que da vueltas en mi cabeza, una situación de la cual no salgo. Puedo insistir. En realidad todo el Nuevo Testamento encontramos exhortaciones a una vida de oración perseverante. Una vida de oración que persevera. Les voy leyendo algunos. Lucas 21:36 dice, Lucas nuevamente, velad pues en todo tiempo orando. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Todos estos versículos nos dan la idea de alguien que está constantemente pidiendo al Señor. Y ese Señor no se va a sentir importunado como ese juez injusto o como ese amigo que ya estaba durmiendo. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Constantemente la palabra de Dios nos llama a una vida de oración perseverante, que insiste en la oración, que insiste en la presencia del Señor. Pero, por otro lado, también debemos entender que la respuesta de Dios no depende de mi insistencia. Y es una línea quizás difícil de comprender. La oración constante no fuerza ni obliga a Dios a hacer lo que le estoy pidiendo. No es que Dios va a cumplir, como les decía, mis caprichos, sino que Él siempre va a responder, pero va a responder conforme a su voluntad. Hermanos, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo el Rey justo. Dios sigue siendo el Padre bueno, pero Él sigue siendo el soberano. Y a veces puede haber estas dudas. Yo sé que algunos que son de pensar a veces más profundidades y meterse en líos intelectuales, ¿verdad? A veces se puede cuestionar, bueno, ¿qué sentido tiene la oración si al final Dios va a hacer lo que Él quiere? La gran controversia entre soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Como otros se preguntan si los elegidos van a ser salvos porque vamos a predicar. Se aplica en muchas áreas este dilema de que tenemos un Dios soberano, pero tenemos una responsabilidad que cumplir como ser humano. Y sabes que, hermanos, no tengo la respuesta para eso. Funciona de una forma que solamente Dios sabe cómo funciona. En la salvación, en la oración. Pero Dios nos llama a nosotros, por ejemplo, a predicar. Dios nos llama a evangelizar porque es el medio que Él estableció para que los hombres sean salvos. Pero esos hombres no van a ser salvos si Él no los llama al arrepentimiento y no lo hacen hacer de nuevo. Esa es la lógica divina. La salvación no depende de mi predicación, depende del poder de Dios, transformador, regenerador. Así también la respuesta a mis oraciones no depende de mi insistencia, pero soy llamado a insistir, soy llamado a perseverar. Soy llamado a constantemente derramarme delante del Señor en oración, porque la oración es el medio que Dios usa para que se cumpla su voluntad soberana.
Dios sigue siendo soberano. Y sabes que, hermano, a medida que nuestros corazones se deleiten en Él, esas peticiones que nosotros hacemos estando deleitándonos en Él van a ser contestadas. Eso dice Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿qué dice? Concederá las peticiones de tu corazón. Y cómo nos gusta quedarnos con esta última frase nomás, ¿verdad? Señor, vos decís en tu palabra que vas a contestar las oraciones, los deseos de mi corazón. Y muchos se toman de eso. Así que, Señor, yo por eso declaro, yo por eso esto, yo por eso tal cosa, yo... ¿Por qué? Porque vos me decís que vos vas a contestar lo que yo pida y que mi palabra tiene poder y que mi palabra tiene autoridad y con la autoridad tal cosa, y empezamos a armar una teología barata y totalmente alejado de la Biblia, donde pintamos a un Dios que tiene que acomodarse a nuestra autoridad, a nuestro mandato y a nuestros caprichos. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y ese pasaje dice, primero, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Por qué está esa promesa de que Él va a cumplir los deseos de mi corazón? Porque si yo me estoy deleitando en Jehová, los deseos de mi corazón van a ser los deseos que Dios quiere que tenga. Mi voluntad va a estar acomodada a su voluntad. Y obviamente si yo pido conforme a su voluntad, Él va a hacerlo. Esa es la promesa divina. Mi preocupación no debe ser que Dios conteste mi oración, debe ser que yo me deleite en Él. Debe ser que mi voluntad se acomode. Y esa es una de las bendiciones y quizás funciones principales de la oración. La oración, hermanos, no está para mover el corazón de Dios. No está para mover la mano de Dios. No, la oración está para mover mi corazón hacia el corazón de Dios. La oración está para que yo me acomode a su voluntad. Por eso Él nos enseñó a clamar, Señor, hágase tu voluntad. Que vos reines, que tu reino, no el mío, tu voluntad, tu nombre, no el mío. La oración principalmente no es para obligar a Dios a que Él haga algo, es para someternos a esa voluntad y somos llamados a demostrar también nuestra confianza y nuestra fe y nuestra dependencia constante a través de una oración perseverante. No insistiendo como un hijo caprichoso, sino como un hijo preocupado en agradar a su padre. Señor, tengo este deseo, vengo nuevamente a tu presencia con este deseo. Otra vez, vengo con este sueño, vengo con este anhelo. Otra vez estoy acá, Señor. Guíame, Señor, que tu voluntad se haga con esto. Por favor, Señor, te ruego, guíame, dame tu sabiduría, dame la comprensión, ayúdame a entender por qué está pasando esto. Señor, por favor, y día a día insistir. El Señor responde, hermanos. El Señor responde. Señor, tengo que seguir en este trabajo. Señor, tengo que aceptar el otro trabajo. Es tu voluntad que avance mi relación con esta persona. Es tu voluntad que esto, es tu voluntad que aquello. Insistentemente, así como Jacob que se agarró al ángel de Jehová contra quien estaba luchando y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que tenga una respuesta. Voy a insistir, voy a perseverar en esto. Porque ¿de quién más voy a sacar? ¿De dónde más? Entonces voy a perseverar en esto. Por eso somos llamados a perseverar, a insistir, a buscar la respuesta en el Señor. Y mientras no tenga respuesta, seguir perseverando, hermano. No, pero ya oré tanto tiempo. Seguí orando, seguí derramándote delante del Señor. Cuando vos haces eso también te sometes a la respuesta del Señor. Si seguís el modelo que Él nos dejó y le pedís que sea hecha su voluntad antes que poner tu petición, vas a entender que vos podés entregar esa petición de forma insistente, pero debes adaptarte y acomodarte a lo que Él quiere hacer, a que sus propósitos se cumplan. Orá insistentemente, no hay algo mejor que puedas hacer.
que ir perseverantemente a la presencia del Señor. Seguí clamando por sabiduría. Seguí clamando por dirección del Señor. Seguí clamando insistentemente por santidad, por provisión. Clamá al Señor. Él no es un juez injusto, Él no es un padre infiel. Él es tu Padre amoroso. No se va a cansar de escucharte. En el proceso quizás no vas a tener la respuesta, pero vas a tener la paz y la tranquilidad de que todo está en sus manos. Y esa es la respuesta que necesitamos. Eso es lo que nos da tranquilidad. Saber que todo está en sus manos. Y que si Él no me está dando algo ahora o no está respondiendo de la manera que a mí me gustaría, es porque eso es lo mejor para mí. Porque Él no es un amigo desganado para ayudarme. Él no es un juez injusto que se va a cansar de mí. No, Él quiere y me llama a escucharme, a hablarle. Él quiere escucharme. Y aunque nuestro Padre es soberano, Él nos ha instruido que debemos ser perseverantes en la oración. Seguí orando. Seguí orando por esa persona que parece que no se va a convertir. Seguí orando. Por esa persona que parece que no va a cambiar más. Seguí orando. Seguí orando. Perseverá en la oración. Es el recurso más grande que tenés. Seguí orando. Seguí orando. Cuanto más oremos, más estaremos encarrilados en los deseos del Señor. Cuanto más orás. Pero si no lo haces, esos deseos, esos anhelos, esas necesidades van a seguir produciendo ansiedad, afán, frustración. Por eso su palabra dice, Filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Dando la vuelta al versículo, si no haces esto vas a estar afanoso, vas a estar afanado, vas a estar preocupado, turbado. Pero la oración es un medio que Dios utiliza para que se cumpla esa voluntad suya que es soberana, pero ha dejado la oración como medio para que sus hijos clamen a Él, se derramen delante de Él y puedan salir de ahí confiados, en paz, tranquilos. Y eso nos lleva a nuestra segunda parábola, el segundo ejemplo, que podemos llamarles los pedidos del Hijo. Los pedidos del Hijo, versículo 11, ya plantea otra situación Jesús. Y va a enseñar otra cosa fundamental. En primer lugar, acerca de la perseverancia de la oración. Cuán insistente debemos seguir siendo en la oración. No para mover al Señor, sino para mover nuestros corazones al Señor. Y dice esta segunda parábola, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente en lugar de pescado. O si pide un huevo, le da un escorpión. Otra vez son preguntas retóricas. ¿Quién hace eso? Habrá alguno que otro que capaz que haga eso, ¿verdad? Pero lo normal, hablemos de lo normal, lo natural humano es que un padre, una madre cuide sobre todas las cosas a sus hijos. Si tu hijo o tu hija viene a pedirte, papá, tengo hambre, quiero pan, bueno, toma, come esta piedra, no le vamos a decir eso. Papá, quiero comer un pescado, ¿verdad? O toma esta serpiente. No. Y dice Jesús, nadie hace eso, es algo obvio. Y todos decían, claro, obvio, es una locura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y Jesús dice, cierra esa enseñanza diciendo, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, y acá sí de forma explícita, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, nuevamente Jesús plantea esta situación para utilizando algo obvio y menciona 3 alimentos que formaban parte de la dieta normal
y básica de los judíos: pan, pescado y huevo. Si querías saber qué comían los judíos, eso era lo principal. Pan, pescado y huevo. ¿Te acuerdas del niñito que tenía pan y pescado y la multiplicación? Bueno, era lo más básico que tenía. Y ellos entendían esa referencia perfectamente. Y plantea la realidad de que cualquier padre a quien su hijo le pide algo, por el amor que le tiene, va a buscar suplir esa necesidad. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? No hay mucha profundidad, no hay mucho secreto en esta metáfora. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Jesús está planteando? ¿A qué Jesús nos está llevando a entender respecto a la oración? Y es que está enfatizando aquí la confianza que debemos tener nosotros al momento de orar. La confianza en la oración. Y nuevamente presenta un contraste. Ahora presenta un contraste entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Y dice: si ustedes, padres, siendo pecadores, siendo malos, siendo imperfectos, saben mostrar amor y saben dar, saben regalar buenas cosas y suplir las necesidades de sus hijos, si ustedes que son imperfectos, hombres terrenales, dice, ustedes siendo malos, hacen eso, ¿qué se puede esperar del Padre bueno, del Padre celestial, del Padre perfecto? Obviamente se va a esperar algo mucho mejor. Obviamente Él va a dar siempre lo mejor. Obviamente lo que Él permita es lo perfecto. Su voluntad por eso siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Porque Él es el Padre celestial, el Padre eterno. Obviamente su respuesta va a ser con una bondad y un amor mucho más elevado que cualquier padre terrenal pueda sentir o experimentar o responder. Va a ser una respuesta perfecta. Y esta confianza, no en la oración en sí, porque esa también es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Nuestra confianza no está en la oración, está en el Padre a quien oramos. Está en el objeto de nuestra fe, no en la fe, en el objeto de nuestra fe. ¿A quién clamamos? En Él podemos confiar, no en el hecho de que yo oro, sino a quién yo estoy orando, a quién yo estoy clamando. Y ese Dios es mi Padre. Ese Dios es mi Padre. Y hermanos, es imposible que oremos de una manera genuina si por la fe también no captamos algo de la misericordia y de la gracia y de la fidelidad de ese Padre. Si no conoces, si no profundizas acerca del carácter de ese Dios, no vas a poder orar de una forma genuina y cada vez más profunda. Porque a medida que le conozcas, vas a aprender a confiar más, vas a aprender a depender más. A medida que le experimentes, más confianza vamos a poder tener. Jesús dice, si los niños que piden comida a sus padres pueden confiar en que sus padres le van a dar algo bueno, siendo que sus padres son pecadores, ¿cuánto más ustedes, hijitos, pueden confiar en su Padre Celestial? Ahora, hay algo que tenemos que entender, y los que somos padres podemos dimensionar, que muchas veces no vamos a dar a nuestros hijos todo lo que nuestros hijos nos piden. Porque eso a veces va a representar ser malos padres. Si yo le diera a mi hijo todo lo que él me pidiera, o si a mí me hubieran dado todo lo que yo quise en un momento, no, un padre, ¿qué busca darle a su hijo? Lo que va a ser bueno, lo que necesita, lo que va a ser de beneficio para su vida. No importa cuánto venga mi hijo y me insista, papi, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Si yo sé que eso no le va a hacer bien, si yo sé que eso no le va a ayudar, por más de que él no lo entienda ahora, porque es chico, porque no dimensiona, porque no comprende, yo le voy a decir que no. Y voy a mostrar mi amor de esa forma, ¿o no es así? ¿Cuántos padres tuvieron que decirle que no a sus hijos? Muchas veces, ¿verdad? No solo porque no hay plata, ¿verdad? Sino que también porque no te hace bien.
No, ya no veas más esto, cortá con esto, te saco aquello, no te doy esto, no te doy aquello. ¿Por qué? Por tu bien. Pero papá, yo busco tu bien, hijo. Yo sé que si vos seguís haciendo eso, si vos seguís teniendo esto, si vos seguís probando aquello, eso te va a hacer mal. Nuestro Padre obra de la misma manera. Si Él no está dándote algo, si Él no está respondiéndote algo, si Él no está permitiendo algo, no importa cuánto estés insistiendo, papá, 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 por favor, por favor. Y si Él dice no, ¿por qué va a ser? Porque no es lo mejor para vos. Pero Señor, en mi lógica esto entiende, sí, en nuestra lógica y en la lógica de mi hijo también muchas cosas entran. Pero voy a tener que decirle que no, muchas veces. Y a veces con dolor porque voy a ver que eso genera frustración, genera decepción, pero él tiene que confiar en mí. Tiene que confiar que yo busco lo mejor para él. Así también yo, frente a mi Padre Celestial, debo entender que Él siempre va a buscar mi bien. Siempre. Siempre. Él siempre va a buscar nuestro bien. Él está más interesado en tu bienestar que vos mismo. ¿Alguna vez pensaste eso? Nadie está más interesado en tu bienestar que tu Padre Celestial. Entonces ¿por qué no me da esto que a mí tan feliz me haría? Porque sabe que no va a ser bueno. Porque sabe que en realidad no necesitas eso. Entonces ¿por qué permite esto? Porque sabe que era necesario. Porque tiene propósitos que cumplir. Podemos confiar de que nuestro Padre siempre busca nuestro bien. Que todo en lo que Él está detrás está orientado para nuestro bien. Tenemos que entender que también hay situaciones y experiencias en nuestra vida donde el Padre no está detrás, está el enemigo detrás. Y circunstancias que nos suceden que no son causadas por el Señor, que no son parte de su voluntad. Pero todo lo que es movido por Él, podemos confiar plenamente de que Él lo está llevando a cabo por nuestro bien. Él sabe lo que realmente necesitamos. Y termina el versículo 13 diciendo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es interesante que no dice dará todo lo que se le pida. ¿Qué va a proveer? ¿Cuál es la promesa de provisión ahí? El mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo. Dará el Espíritu Santo. Y sin duda, hermanos, esto para aclarar, no está diciendo que tenemos que estar pidiendo, si somos cristianos, no tenemos que estar pidiendo a cada rato al Señor que el Espíritu venga, como algunos practican. No, somos sellados por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, estamos en Cristo a través del Espíritu Santo, somos templos de Espíritu, y lo que apunta esta expresión es que el Espíritu Santo es la mayor provisión que tenemos y manifiesta que nuestra necesidad primordial, nuestra necesidad principal no es ni siquiera el alimento físico, ni siquiera el área económica, ni siquiera la contención emocional, sino que la necesidad y el área espiritual es de donde surge absolutamente todo. Que lo mejor que nos puede dar nuestro Padre Eterno es más de su Espíritu. Es que más obre en nosotros. Que su fruto sea cada vez más evidente. ¿Por qué? Porque eso afecta a todo lo demás. Eso influencia a todo lo demás. Nuestras necesidades fundamentales, hermanos, son de índole espiritual. Esa es nuestra necesidad fundamental. Nuestra mentalidad carnal y mundana nos quieren llevar a pensar totalmente lo contrario y perseguimos todo lo demás primero. Por eso somos llamados a un pensamiento contracultural,
a buscar el reino de Dios primero y las demás cosas van a ser añadidas después. Pero a veces perseguimos tanto lo que tendría que estar después y seguimos vacíos, seguimos huecos, seguimos secos. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo esta provisión gloriosa que Él promete a todos aquellos que claman a Él con insistencia y con confianza, que es su propio Espíritu obrando en nosotros. Y una relación personal con el Padre, conectados por el Espíritu Santo, nos da la certidumbre de que nuestro Padre Celestial va a proveernos tanto en lo espiritual, que es lo más importante, y obviamente se va a encargar también de lo material. Necesitamos pedir al Señor por más de la obra de su Espíritu Santo en mi vida. Debe ser un clamor que todo hijo debe hacer a su Padre Celestial. Señor, que tu Espíritu Santo obre cada vez más. Que me muestre cada área, cada departamento, cada oficina de mi vida que está bajo llave y que no te está permitiendo entrar. Cosas que no te he entregado, cosas que no quiero hacer. Señor, que tu Santo Espíritu obre, cambie, transforme. Es su Espíritu y a través de su Espíritu Santo que recibimos todas las bendiciones. Es lo que nos conecta al Padre. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene del Padre y quien nos permite disfrutar de eso es justamente su Santo Espíritu morando en nosotros. La conclusión es que si soy hijo de un Padre Celestial, amoroso, sabio, todopoderoso, que reina y gobierna sobre todo el universo, debo perseverar constantemente en oración a Él, en constante comunicación con Él y confiar plenamente en que siempre, siempre y siempre Él va a buscar lo mejor para mí. A pesar de que yo no entienda, a pesar de que yo no dimensione, a pesar de que no comprenda todo lo que Él haga, o cuando lo que Él haga no tenga mucho sentido para mí, o aunque no me guste, Él no se equivoca. Él no se equivoca y Él está obrando para nuestro bien. Así que hermanos, aprendamos a orar. Clamemos al Señor para que nos siga enseñando a perfeccionar, a pulir, a profundizar en nuestra vida de oración. Y que seamos humildes en entender, en aceptar y decir, Señor, estoy pecando contra vos en esta área. No estoy clamando, no estoy confiando, no estoy descansando en ti. No lo estoy haciendo. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Enséñame a orar, enséñame a perseverar en la oración, enséñame a confiar más de ti, que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando y transformando mi vida y disfrutar de todas las bendiciones que Él promete a los que oran de esa manera a su nombre. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.